Saludos, estimados. Continuando con el estudio de las relaciones trigonométricas y ya dándole uso, empleando algunas sustituciones y teniendo en cuenta, tal como le decíamos en el video anterior, que en el estudio de identidades trigonométricas y de ecuaciones condicionales, ecuaciones trigonométricas o ecuaciones condicionales, se presentan muchas sustituciones en las que habrá necesidad de efectuar sustituciones y simplificaciones donde intervienen las relaciones en forma de cociente, relaciones pitagóricas y las relaciones recíprocas. Y decíamos en el video anterior, y vamos a reforzar nuevamente, que una forma rápida y efectiva y que nos conviene para demostrar las identidades que se nos presenten es tratar en lo posible, en lo que se pueda, tratar de convertir a términos de seno y coseno. Por eso, en el video anterior, ustedes vieron cómo expresamos una suma de tangente y cotangente en términos de seno y coseno. Y ahora tenemos la suma de tangente cuadrado más seno cuadrado más 1 sobre secante al cuadrado, donde nos piden que la expresemos en términos de coseno. O sea, todo eso va a quedar expresado en términos de coseno, pero advirtiéndole que lo que está en términos de seno pues va corriendo hasta el final, hasta formar la solución que nos piden que quede expresado en términos de coseno. Ahí nos dicen que al final debe quedar expresado en términos de coseno. El coseno puede aparecer en el numerador como en el denominador, o sea que puede formarse una fracción. Entonces, vamos a resolver sumando y haciendo las sustituciones correspondientes. Tenemos tangente cuadrado del ángulo más seno cuadrado del ángulo más 1 sobre secante cuadrado del ángulo. Comenzamos a hacer las sustituciones. Comencemos desde aquí. Recordemos que en unas de las relaciones pitagóricas, nosotros demostramos que la tangente cuadrado de un ángulo, siempre será idéntico ¿a quién? A secante cuadrado del ángulo, menos 1. Esa identidad fue demostrada en las relaciones pitagóricas. Así que le dan una chequeadita a ese video, que no estamos lejos de este, está cerquitita. Denle una chequeadita y observarán que la tangente cuadrado de un ángulo es idéntico a la secante cuadrado de un ángulo. Eso lo demostramos en las relaciones pitagóricas. Significa eso que de inmediato la tangente va a ser sustituida por ese valor, por secante al cuadrado del ángulo menos 1. Teniendo la secante, nos estamos aproximando al coseno, porque ya tenemos la inversa. Entonces dejamos el seno como está, más seno al cuadrado del ángulo más 1 sobre secante al cuadrado. 1 sobre secante al cuadrado. Recuerden que la secante es la inversa del coseno. Entonces, eso se convierte en coseno al cuadrado. Coseno al cuadrado del ángulo. Eso lo demostramos en las relaciones recíprocas. Quedó demostrada esa identidad. Pues bien, pero también recordemos, miren,
en esta expresión que ustedes ven ahí, miren, en esta parte ahí. Miren la suma de esas dos funciones, de seno cuadrado y coseno cuadrado. Por Pitágoras, nosotros demostramos, por el teorema de Pitágoras, demostramos que el seno cuadrado de un ángulo más coseno cuadrado de un ángulo es idéntico a 1. Eso fue demostrado en las relaciones pitagóricas. ¿Ven? Entonces, se convertirán esas dos funciones, seno y coseno, se van a convertir en la unidad. Seno más coseno por Pitágoras. Entonces, tenemos que secante cuadrado del ángulo menos 1 más 1, eso es 1, ¿verdad? Más 1, eso es igual ¿a quién? Eso es igual 1 menos 1 me da 0, entonces eso me da secante cuadrado del ángulo. Pero la secante, ¿cuál es la inversa de la secante? Pues la secante tiene como inversa el coseno. Entonces, como es cuadrado, será 1 sobre coseno al cuadrado del ángulo. Y ahí quedó demostrado todo, o quedó expresado todo en términos de coseno. La expresión completa, mire, la expresión completa se convirtió en 1 sobre coseno, que era lo que queríamos. Pues bien, ahí tenemos un avance, una aproximación para comenzar el estudio de las identidades. O no el estudio, ya el estudio comenzó, sino ya abordar directamente a demostrar identidades, que será en los próximos videos, en los próximos encuentros. Gracias y nos vemos en el siguiente encuentro. Cualquier inconveniente nos lo hacen saber en los comentarios, que de inmediato estaremos ayudándole. De igual forma, sigan suscribiéndose al canal para que todos los videos le lleguen a su casa. Gracias y nos vemos en el siguiente encuentro.